Buenos días, familia. Bueno, qué bueno que estamos aquí. Buen grupito. Ya Jonathan dejó la bombona ya para que se la lleven. Ya estamos listos. Ojalá que tengan sus Biblias ahí también y que hayan leído el capítulo 10 de Mateo. Estamos en Mateo 10. Miren, resulta que Mateo 10 es el segundo de los bloques más importantes de Mateo. Acuérdense cuando hablamos del Sermón del Monte, que son 5, 6 y 7. Ese es el más grande, ¿no? Hablamos de que hay 5 enseñanzas principales, hay otras, hay más, pero estas 5 enseñanzas están enmarcadas con la frase cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos o cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Entonces eso está en el capítulo 11 en el versículo 1, concluyendo todo lo que él dice en el capítulo 10, pues. Y estas 5 enseñanzas, piensan los eruditos, que tienen que ver con un paralelismo al Pentateuco, que son 5 libros también, y como poniendo entonces a Jesús que trae eh, este nuevo pacto que tenemos aquí. Entonces, acuérdense que Mateo está escribiendo esto principalmente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Es para los judíos y resaltando el reinado de Jesús. Jesús es rey y el reino mismo. ¿Ok? Entonces, en el versículo 1 dice Jesús, Mateo 10, 1, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta frase literalmente es lo que venía haciendo Jesús. Esto lo dice Mateo en el 4:23 y en el 9:35 también. Como tenemos 9:35 ahí mismo, dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino. Acuérdense que el énfasis es el reino. Antes del Sermón del Monte fue el reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos son versículos que ya hemos leído. Entonces aquí todavía él viene enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino. Antes de empezar con el Sermón del Monte, Jesús andaba en la zona norte, inclusive de Galilea y este de Galilea, que era tierra más o menos lejana también por allá. Dice 4:23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. ¿Ok? Entonces, él viene haciendo lo mismo. Dice en el versículo 25, ya en el 4:25, lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Entonces ya se había extendido el mensaje, se seguía extendiendo y es el reino. ¿Ok? El mensaje del reino. Pero entonces aquí en el 10 cuando dice sanar toda enfermedad y dolencia, entonces es lo que dice ahí en el 4:23 que leímos y en el 9:35. Entonces, los apóstoles van a ser la continuación de Jesús. Este mensaje lo que nos está, Mateo introduce a estos 12 como que son los que van a seguir con la obra que Jesús ya viene dando. ¿Ok? Entonces, tienen bastante autoridad. Imagínense que los judíos, perdón, los apóstoles
están acostumbrados a ver a Jesús haciendo señales, milagros, ¿no? Pero entonces ahora ellos mismos son los que lo van a hacer. Ellos van a tener el poder y la autoridad de hacer estas cosas. Entonces, eso es bien dramático. Eso es bien fuerte. Imagínense que uno vaya y le digan, bueno, ahora tú vas a poder sanar a los enfermos, diciéndoles o tocándolos o lo que sea, como lo hacían y que se cumpliera. Eso, eso es bastante. Y es una señal entonces también que a la final se parece a la de Moisés, cuando Dios le dice que tire la vara para que se convierta en culebra, que meta la mano la ropa ahí en el pecho y salga leprosa y la sane otra vez. Y después todos esos milagros que hizo Moisés, eso es bastante poder, que lo que implica entonces es la autoridad que ellos tienen en nombre de Jesús. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una prueba aquí rapidito. El que me lo diga es un campeón. Y aquí, si está listo, levanta la mano y me dice, sin leerlos más, los nombres de los 12 apóstoles, ¿cuáles son? No puede verle el texto, no puede revisar la Biblia. ¿Cómo se llaman los 12 apóstoles? ¿Quién lo sabe? Sin que le falte ninguno. Ningún valiente. Ah, bueno. Entonces aquí están los nombres de los 12 apóstoles. Acuérdense que la palabra entonces apóstoles, eh, la definición es enviado. ¿Ok? El, el- el sustantivo entonces es apóstoles. Cuando dice en el versículo 5 Jesús envió, es la misma palabra, pero en sentido de verbo, de ir. Entonces los apóstoles son los enviados. Por eso es que, entre paréntesis, esto es más o menos fuera de aquí, pero cuando Pablo y Bernabé están allá en el primer viaje misionero, a ellos se les llaman los apóstoles, a los dos. Entonces eran esta gente que quería hacerle sacrificios y querían exaltarlos a ellos a otro nivel y darles alabanza. Entonces a ellos se les llama los apóstoles. Hay una diferencia entre cualquier misionero, cualquier enviado que sale como apóstol, a los apóstoles de Jesús. Es muy distinto. Estos 12 son especiales. Estos son especiales. Son diferentes. Tienen una misión distinta, tienen un llamado distinto. No son enviados de la iglesia en Antioquía como Pablo y Bernabé. Por eso es que ahorita cuando la gente dice, que allá en la iglesia tal está el apóstol, no sé qué. Bueno, ese nombre cuando se usa ya técnicamente así como lo tratan de usar ellos, es casi como queriendo poner a esta gente en el mismo nivel que estos 12 apóstoles. Y eso no se puede hacer. No hay más apóstoles. No hay apóstoles en el sentido de los apóstoles de Jesús, ni que tienen la misma autoridad, ni mucho menos. Entonces, que pudiéramos decir, este sí es misionero porque él fue enviado por la iglesia de tal parte para otra. Bueno, sí, pero, pero por eso es que usamos otros términos entonces como misionero, como evangelista y no apóstol, porque la connotación entonces para nosotros o para el que nunca ha leído la Biblia, la palabra apóstol entonces la relacionan con estos 12 que están acá. Entonces los nombres de los apóstoles son Simón,
que se llamaba Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, que son los hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago y el escritor del libro también, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Este Tadeo también en la otra lista que tenemos de los apóstoles es Judas. Este es Judas Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Ok? Entonces, estos son estos los 12 hombres que Jesús escogió. Acuérdense, por supuesto, que Judas, por la traición, es sustituido entonces por Matías allá en Hechos 1. Entonces, las instrucciones están bien eh, como reservadas para ellos, ¿verdad? Porque inclusive, fíjense, la primera instrucción que les da Jesús. Hay cosas que nosotros podemos hacer aquí y hay otras que no, hay otras cosas que no aplican a nosotros, en realidad. ¿Ok? Por ejemplo, la primera. Jesús les dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a comunidades de los gentiles. Esa es la primera instrucción. Que va en contra, por decir, de la gran comisión de Mateo 28, ¿verdad? Entonces, porque allá dice, mira, vayan por todo el mundo, vayan por todas partes. Se lo dice a los discípulos, a la iglesia, nos los dice a nosotros también. Pero en este caso, aquí donde está hablando, en el tiempo de la historia que está escribiendo Mateo, no era el tiempo para ir a los gentiles. Iban a ir a la casa de Israel. Porque entonces también dice, no vayan a las comunidades de los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Entonces, no sabemos en realidad si era por la falta de experiencia de estos hombres o simplemente entonces, como le estoy diciendo, por el tiempo, que era el énfasis, la casa de Israel, hablar del reino, hablar del Mesías, porque esa era la época, ese era el énfasis de Jesús mismo y del libro también, pero vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Entonces, otra vez, reino, Mesías, Cristo, eh, mensaje a Israel, sanación, esperanza, cumplimiento de profecías, de promesas. Ese era el mensaje entonces para el pueblo de Israel. Y esta también dice en el versículo 7: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Entonces, otra vez viene enfatizando el reino. Sanen a los enfermos. Otra vez lo que le dijo aquí en el versículo 1, ¿no? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Eso es una muestra apenas de la gracia que nosotros podemos, eso sí podemos aplicarlo nosotros. Entonces, hay cosas que no podemos hacer, como los milagros, ¿verdad? Estos milagros y estas cosas que estaban haciendo ellos ahí, pero sí podemos dar lo que hemos recibido. Versículo 9: no lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón, ni bolsas para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Bueno, una parte de esta frase tan larga sí es aplicable y otra no. Entonces, el asunto con todo esto aquí, o cualquier otro mandamiento que Jesús le haya dado a sus discípulos o prácticas de la época, son para nosotros también meditar y reflexionar cómo aplicamos eso hoy.
¿ok? No es que si vas a ir a alguna parte o si te vas de misionero para alguna parte, no te lleves nada. Ah, pues Jesús va a suplir, o Dios nos bendice. Bueno, sí, pero no. Entonces, lo que tenemos es que ver todo esta serie de instrucciones, de mandamientos, de misión. Esta era la misión de los 12, el papel que ellos iban a cumplir. ¿Cómo lo aplico yo ahorita donde estoy? ¿Ok? ¿Qué significa que no lleve oro ni plata? ¿Será que no tengo que confiar en las cosas estas que tengo? ¿O usar los bienes que Dios nos da como herramientas más que como estatus social, por ejemplo? Miren en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. ¿Cómo vamos a saber si merecen que los reciban? Bueno, al entrar, digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Mas si no lo merece, que la paz regrese a ustedes. Si alguno no los recibe, ese es el que merece o no merece, si recibe o no recibe. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Hay un libro que tiene que ver con las misiones y que le habla a los misioneros actuales, por su ahorita. Entonces, el autor enfatiza mucho este pasaje y dice que nosotros, sin necesariamente tener que salir a otras tierras, ¿no? Eso lo hacemos ahí en nuestro contexto donde estemos. Entonces, tú buscas al hombre de paz, tú vas a buscar a la gente de paz. La gente de paz es al que tú cuando le ofreces este mensaje de salvación, de redención, de Dios, del Evangelio, y le ofreces la paz, la recibe. Ese es el hombre de paz. Entonces, por ejemplo, si estás allá en San Cristóbal, entonces vas a visitar a alguien allá en la Mérida, ponle tú. Entonces, tú llegas ahí a esa casa y no es que tienes que decir pasa a esta casa, ni te vas a quedar ahí tampoco en esa casa. Es que tú le traes el mensaje del Evangelio, esa es la paz que tú le vas a brindar, el mensaje que vas a traer de salvación. Entonces, si la persona escucha, tú sigues yendo, sigues hablando, sigues predicando, sigues haciendo otras citas, sigues leyendo las palabras, estudiando las escrituras con él. Y si no, lo dejas así y te vas para el otro que sí te reciba la paz. Entonces, no nos enfrascamos en un sitio donde no nos van a recibir, donde no van a recibir el mensaje, ni tampoco descuidamos el que sí recibe. ¿Ok? Entonces, a mí sí me gustó mucho ese concepto de buscamos al hombre de paz, buscamos a la mujer de paz. Y lo que vamos a hacer es hablarles a todos, ¿verdad? Porque él está diciendo aquí, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan. Tú te quedas ahí hasta que la persona o acepte o rechace. Pero mientras está escuchando, mientras te está recibiendo, eh, tú sigues hablando del mensaje. Oye, pero ya tengo 3 años estudiando con aquel y todavía no se convierte. Ajá. Y te recibe, te atiende, sí, siempre ahí estudiamos. Ah, bueno, quédate ahí, pues. Uno no sabe. Pero si está todo el tiempo que no, que hoy no voy a estar, no, que llegas a la casa ay, tu papá no está. O X, tú ves que no te está
recibiendo la paz, te vas para otro, te vas para otro lado. Y entonces dice el 14, si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Eso tampoco lo tenemos que hacer así literalmente, pero nos vamos para otro lado. Y ahí quedó. Les aseguro que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. Entonces, hay bastantes instrucciones, ya no nos da tiempo de ver todo lo que dice Jesús aquí, pero sí podemos ver la importancia del papel de estos hombres también. Estos apóstoles que Jesús les cambió la vida, por supuesto, ¿no? Completamente, como lo ha hecho con muchos de nosotros, ¿no? Con todos, ¿no? Y ellos hasta murieron por su fe y la mayoría murió de maneras horribles. Ahorita nosotros queremos morir sentaditos ahí o en la noche, ay, amaneció muerto, ni sintió. Ok. Esa sería la mejor forma, ¿no? Que uno se muera sentado por ahí en su casa, con la Biblia abierta y así como con cara de angelito. Pero esta gente murió crucificados, crucificados boca abajo, los pelaron, los quemaron, los mataron, le cayeron a golpes. Eso fue bien feo. Y todo empezó ahí, en Mateo 10, cuando Jesús los llama por nombre. Jesús nos conoce a nosotros y nos llama por nombre también. Y eso lo que implica es que Él nos conoce íntimamente. Él sabe quién eres tú hasta lo último. Entonces vamos a confiar. Él nos está invitando, Él nos está llamando, Él nos ama primero, Él tiene la iniciativa. Él es el que decide, nos invita y nosotros por su gracia y por su misericordia aceptamos. Entonces seguimos fieles, seguimos haciendo el trabajo que Él nos dejó. No como los 12 apóstoles, no importa. No tenemos que ser nada ni de ese calibre, ni de ningún calibre. Nada más con que hayamos aceptado la invitación de Jesús, ya es suficiente. Y nosotros vamos a andar en sus atrios, como dice la canción, entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, porque Él nos llamó. Y así como llamó a estos 12 hombres, nos llama a nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias otra vez por esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la magnitud de tu invitación, que nos ayudes a reconocer que somos afortunados, que somos bendecidos porque tú nos llamas, porque tú nos recibes, porque tú insistes en querernos, en perdonarnos. Te damos muchas gracias por eso. Te pedimos perdón, Señor. Sí, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestras faltas, pero estamos súper agradecidos por esta invitación que tú nos has hecho. Sabemos que tú nos conoces, tú sabes cuáles son nuestras dolencias y también nuestras virtudes que tú nos las diste. Por eso te agradecemos, porque tú nos conoces completamente. Te pedimos entonces que nos des la fuerza, la determinación, la constancia para seguir en este llamado, en este camino que tú nos dejaste. Te amamos mucho, Padre. Te pedimos que nos bendigas hoy a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, familia.